Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 15 para quinto año de educación básica, con el tema el sustantivo. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores. Lo que vamos a aprender el día de hoy: concepto de sustantivo, género y número del sustantivo, sustantivos propios y comunes. Muy buenos días, queridos estudiantes. Antes de iniciar con la clase de hoy, les quiero recordar, por favor, que deben tener a la mano su cuaderno de apuntes, su esferográfico o lápiz y escribir la fecha de hoy para que puedan ir anotando todas las dudas que les genere a lo largo de la clase. Antes de empezar, quiero que por favor veamos las siguientes imágenes que van a aparecer aquí al lado mío. Van a ir apareciendo una por una y vamos a analizarlas, a observarlas y a identificar qué hacen esas imágenes aquí. En primer lugar, ¿qué tenemos? Un perro, ¿verdad? Al lado, ¿qué tenemos? A Mickey Mouse, si lo conocen, un dibujito animado. Más abajito tenemos un sacapuntas y al lado tenemos a Ecuador, a nuestro país. Muy bien, ahora les pregunto yo, ¿qué es lo que tienen en común esas cuatro imágenes que están ahí? ¿En qué se parecen? Pues sencillo, que todas se utilizan para nombrar a algo. En este caso, un animal, una caricatura, un objeto como el sacapuntas y un país, el nombre de un país. Pero ¿cómo se llaman las palabras que sirven para nombrar todo lo mencionado? Se llaman sustantivos. Y es precisamente el sustantivo el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar definiendo qué es el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical o una clase de palabra que se utiliza para nombrar a un objeto o a un sujeto. Antiguamente al sustantivo se lo conocía como nombre, ya que precisamente servía para nombrar objetos, personas, lugares, sentimientos, animales u otros seres. Es más, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que ustedes ven es un sustantivo. Cualquier objeto físico es un sustantivo. Sus manos, la computadora, la cámara, la laptop, el piso, el cielo, todo es un sustantivo. Pero además existen otras palabras que también son sustantivos y que no se la ven. Ya vamos a ir poco a poco avanzando en este tema. Por ahora vamos a centrarnos en dos características básicas del sustantivo, que son el género y el número. Los sustantivos poseen género para identificar si son femeninos o son masculinos. Y además poseen un número, no 1, ni 2, ni 3, sino singular y plural. A esto se le conoce como género y número. La mayoría de los sustantivos pueden modificarse de masculino a femenino o viceversa, así como ser singular o plural. Vamos a estudiar detalladamente estas dos características. En primer lugar, vamos a hablar acerca del género en los sustantivos. El género es la categoría que nos indica si un sustantivo es masculino o es femenino. Además, el género del sustantivo va en concordancia con los artículos y los adjetivos que lo modifican.
Es decir, si un sustantivo es masculino o femenino, irá acompañado de artículos y adjetivos masculinos o femeninos según sea el caso. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver un sustantivo. Pensemos en algo. Casa. Tenemos una casa. Para nombrarla ya tenemos el nombre precisamente que es el sustantivo casa. Ahora, recordemos los artículos. El, la. ¿Será el casa o la casa? La casa, ¿correcto? Eso nos da ya una pista de que el sustantivo y el artículo que se está utilizando son femeninos. Ahora, si queremos poner un adjetivo a la casa, ¿qué diríamos? Es hermosa, ¿correcto? No diríamos la casa hermoso. Decimos la casa hermosa. Por lo tanto, eso es concordancia, que tanto la, que es el artículo, como casa, que es el sustantivo, y hermosa, que es el adjetivo, sean del mismo género y también del mismo número. Ya lo vamos a ver. La mayoría de los sustantivos femeninos terminan con la vocal A, mientras que los masculinos con la vocal O. Y ojo, digo mayoría porque existen algunas excepciones. Es importante recordar algo. Si el sustantivo permite que delante de él se escriba un artículo, el o los, significa que ese sustantivo es de género masculino. Por ejemplo, el niño, los carros. Sabemos que son masculinos. Y de la misma manera, si es que el sustantivo permite utilizar un artículo, la, o el artículo, las, significa que es de género femenino. La muñeca. Las casas. Existe concordancia entre el artículo y el sustantivo. Ahora bien, ¿cómo se forman los sustantivos femeninos? Algunos sustantivos que nombran a personas o animales tienen una forma para el masculino y otra para el femenino. En esos casos, los sustantivos en femenino se pueden formar de distintas maneras. Vamos a ver algunos casos. El primero y el más sencillo. Se cambia la terminación O del masculino por A del femenino. En este caso tenemos abogado y para cambiarlo al femenino tendríamos abogada. Si decimos gato es masculino, para cambiarlo al femenino sería gata. Simplemente se ha modificado la O por la A, nada más. Existe otro caso en el que se debe cambiar la terminación del masculino. O si decimos rey, el femenino sería reina. Se cambia la terminación. Otra forma distinta. Se utiliza palabras diferentes, tanto para el masculino como para el femenino. En este caso, si tenemos toro, significa masculino. Si queremos decir su femenino, ¿qué diríamos? Vaca. Para el masculino, caballo. Femenino, no decimos caballa, decimos yegua. Son palabras completamente distintas las que nos definen el género de estos animales. Pero a más de los casos que ya estamos revisando, existen dos casos especiales y por favor quiero que aquí presten mucha atención para que no se vayan a confundir. Existen sustantivos que tienen una forma común. ¿Qué significa esto? Que sirven en su misma forma tanto para el masculino como para el femenino. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo sabemos si es masculino o si es femenino? Si yo digo el sustantivo cantante, ¿qué me viene a la mente? ¿Un cantante hombre o una cantante mujer? Para yo poder identificarlo, tengo que añadir exclusivamente un artículo que lo modifique. Si yo digo el cantante, sabré que se refiere a un hombre. Si yo digo dentista,
no voy a saber qué es, si es hombre o mujer. Pero si digo la dentista, pues sabré que se trata de género femenino. Además, existe un sustantivo llamado epiceno, que es el sustantivo epiceno. Es el que utiliza el mismo género para referirse tanto a un ser vivo macho como a uno hembra. Se parece un poco al de forma común, pero tiene una pequeña variación. Por ejemplo, si yo digo delfín, no sé tampoco si se refiere a masculino o femenino, pero en este caso no puedo decir la delfín o la delfinesa. Para esto tengo que añadir necesariamente la palabra hembra al lado, y así yo sabré que es el delfín hembra. Por ejemplo, la palabra gaviota. No puedo decirle para masculino el gaviota, ¿verdad? Para diferenciar, yo tendré que añadir exclusivamente la palabra macho o hembra para poder distinguirlo. En este caso, la gaviota macho o la gaviota hembra. De igual forma, la palabra águila. El águila macho o el águila hembra. Este es el sustantivo epiceno. No confundirlo, por favor, con el sustantivo de forma común. Esto simplemente les doy para que ustedes tengan ya un conocimiento un poquito más avanzado y sepan las distintas formas en que el sustantivo se puede clasificar. No nos vamos a hacer lío, no nos vamos a complicar. Manejemos los plurales, los singulares, los masculinos, los femeninos. Esta información es información adicional, no se preocupen. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo diferenciar masculinos de femeninos, vamos a hablar acerca del número en el sustantivo. ¿Qué es el número? El número es el que nos indica si la palabra hace referencia a un solo ser, o a un objeto, o a varios. Y para poder entenderlo mejor, deberíamos estudiar los sustantivos singulares y plurales. Estas clases de sustantivos nos sirven para conocer si estamos hablando de uno o de más objetos. Decimos plural cuando hablamos de dos o más objetos. No precisamente sabemos específicamente de cuántos, simplemente que son más de dos. Sabemos que una palabra se encuentra en plural porque su terminación es en S o ES. Pero también debemos saber que existen ciertas excepciones. Por ejemplo, si yo digo niño, estoy hablando de un solo niño. Pero si yo digo niños, sabré que hay dos o más niños. Esa es la distinción del plural cuando termina en S. Ahora, si yo digo delfín y digo delfines, estoy haciendo una añadidura de ES al final, por lo tanto estoy identificando que es un plural, porque hay más de un ser que estoy mencionando. Ahora, como les decía, existen ciertas excepciones para distinguir el singular del plural. En este caso, debemos saber que las palabras que terminan en S o en X son iguales tanto para el singular como para el plural. En este caso, virus puede ser singular o plural. Pero ¿qué es lo que me va a permitir saber si hablo de uno o más? Ya lo mencionamos anteriormente. Es el artículo. Si yo digo el virus, hablaré de uno. Pero si yo digo los virus, serán más. O por ejemplo, tórax. Si yo digo el tórax, hablo de uno. Y si digo los tórax, estoy hablando en plural. No puedo decir viruses o tóraxes. Estaría incorrecto. Pero bueno, ¿cómo se forman estos plurales? Hay algunas formas. Vamos a ver las más sencillas. En primer lugar, y lo más sencillo, es añadir la letra S al sustantivo. Si tengo cama, simplemente añadiría la S y tendría camas.
Si tengo perro, añado la S y tendría perros. Ese es un caso. Ahora, también se puede añadir la terminación ES. Por ejemplo, si tengo pared y quiero hablar en plural, digo paredes. Si quiero decir reloj en plural, diría relojes. Estoy añadiendo la terminación ES. Cuando una palabra termina en Z al final, obviamente, se le cambia por la terminación CES. Si finaliza en Z sería nuez, ¿correcto? En plural, nueces. Estamos cambiando la Z por la CES. Esas son algunas maneras de cómo se forman los plurales. Chicos, si quieren aprender un poco más acerca de este tema, por favor vean el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer el género y el número de los sustantivos. Ya sabemos que los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos, etcétera, etcétera. Y que como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos y contables o no contables. Pero aún no sabemos qué es el género y el número de los sustantivos. En cuanto al género, un sustantivo puede ser de género masculino o femenino. Si el sustantivo lleva delante el artículo el o los, es masculino, pero si lleva el artículo la o las, es de género femenino. Aunque la mayoría de los sustantivos tienen una sola forma de género, como el invierno. No podemos decir la invierno. O la tostada. Nunca decimos el tostada. ¿Está claro, no? Los sustantivos en femenino los podemos formar de distintas maneras. Vamos a ver varias formas. Una forma es cambiando la O final del masculino por una A, como por ejemplo, perro y perra. Otra forma es utilizando unas terminaciones especiales, como ina, isa o esa. Gallo, gallina. Poeta, poetisa. Príncipe, princesa. Otra forma de cambiar un sustantivo de masculino a femenino es empleando un sustantivo distinto, como caballo y yegua, que es la hembra del caballo. Hay dos casos especiales para pasar un sustantivo de masculino a femenino. Uno es cuando el sustantivo tiene una forma común para el masculino y el femenino, como es el cantante o la cantante, o el estudiante o la estudiante. El otro caso especial se da en los sustantivos epicenos. Es una palabra un poco rara que tenemos que recordar. Los sustantivos epicenos utilizan el mismo género para referirse a un ser vivo, macho o hembra. Por ejemplo, la jirafa macho o la jirafa hembra. Nunca decimos el jirafo o los jirafos, ¿no? Ya hemos conocido el género de los sustantivos. Ahora nos toca el número. Un sustantivo puede referirse a un solo ser u objeto o a varios. Si solo se refiere a uno,
es un sustantivo singular. Si se refiere a varios, es un sustantivo plural. Niño es un sustantivo singular y niños es un sustantivo plural. El plural de un sustantivo se puede formar de distintas maneras, añadiendo una S al final. Casa, casas. Añadiendo la terminación es. Árbol, árboles. Si la palabra acaba en Z, la sustituimos por la terminación ces. Pez, peces. Avestruz, avestruces. Bueno, ya hemos conocido el género y el número de los sustantivos. Ahora lo que tenéis que hacer es practicar. Es muy divertido. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, una vez que ya hemos definido qué es el género y qué es el número, conociendo masculino y femenino y singular y plural, vamos a analizar los siguientes sustantivos. Tenemos a los sustantivos propios y sustantivos comunes. El sustantivo propio son los que nombran a un ser en forma concreta, ya sea un objeto o un sujeto, pero de manera particular. ¿Qué quiere decir esto? Lo separa del resto y lo individualiza como ser. Por ejemplo, los sustantivos propios son los que nos dan el nombre a nosotros las personas. Cristian, Juan, María, Pedro. Los que le dan el nombre a las ciudades, Machala, Guayaquil. A países, Ecuador, Brasil. Lo que le da el nombre a cualquier objeto que lo destaque del resto. Todos los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser objetos. No hay ningún problema. En este caso, un ejemplo, si decimos Italia, estamos haciendo referencia a un país de Europa, a un país específico. No simplemente decimos un país de Europa. Decimos qué país es, lo estamos distinguiendo del resto. Los sustantivos propios más tradicionales son los nombres de las personas, de los países, instituciones. Pero esos no son los únicos. En realidad, cualquier nombre que identifique a algo puntual que lo separe del resto pueden ser sustantivos propios. Puede ser una marca comercial. Por ejemplo, si yo digo gaseosa, puedo obtener muchísimas marcas. Pero si digo Coca-Cola, estoy hablando de una marca en especial, por lo tanto es un sustantivo propio. Si yo digo río, no sabría decir qué río específicamente es, por lo tanto ese no sería propio. Pero si yo digo río Amazonas, ya le estoy dando un nombre específico al río, sé qué río es, por lo tanto Amazonas es un sustantivo propio. Y así con varios ejemplos. Y después tenemos el sustantivo común. ¿Qué son los sustantivos comunes? Al contrario de los propios, son los que designan a una persona, a un animal, a un objeto, pero de manera general. Por ejemplo, mesa, silla, señor, niño, vaca, país. No estamos especificando qué objeto o qué persona o qué animal hacemos referencia. Simplemente estamos hablando de manera general. Vamos a ver un ejemplo para que podamos diferenciar esto. Si hablamos de una persona, un jugador famoso, ¿lo ven? ¿Saben quién es, verdad? La mayoría. Si hablamos de él a manera de sustantivo propio, ¿cómo le diríamos? Cristiano Ronaldo, porque es su nombre. Pero si le decimos por un sustantivo común, sería jugador, deportista, atleta. Estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando a manera
general, no especificamos. Esa es la diferencia entre el sustantivo propio y sustantivo común. Ahora los invito a ver el siguiente video para reforzar un poquito más lo aprendido. ¿Sabías que sol puede ser distinto de sol? ¿No? Descubramos en qué se diferencian. Hoy vamos a comenzar nuestra clase haciendo un juego. Yo escribiré varias palabras en la pizarra. Voy a formar 2 grupos. Ustedes tendrán que explicar por qué los armé de esa manera. Grupo 1. Colita, Córdoba, Marta, Miguel, Martín, España, Rafael. Grupo 2. Marcador, león, tijera, amor, plaza, tierra, pasto, gorila, calor. ¿Alguien ya lo sabe? Uno de los 2 grupos sí. El primer grupo está formado por el nombre de lugares, el nombre de personas y de mascotas. Se llaman sustantivos propios. Siempre se escriben con mayúscula. Veamos un ejemplo. Sol y sol. El primer ejemplo es un nombre y el segundo se refiere a un astro. La palabra sol, que designa el nombre de mujer, va con mayúscula. ¿Qué pasaría si no la uso? No sabríamos con seguridad que está nombrando a la persona que se llama Sol. Podríamos pensar que está hablando del astro. Bien, ¿y qué ocurre con la segunda lista? ¿Quién se anima a decir por qué las escribí en el mismo grupo? Allí puso animales como el gorila. También puso cosas como la tijera y lugares como la plaza. Todas las palabras que se usan para designar objetos, sentimientos, lugares, sensaciones y animales tienen una denominación especial, sustantivos comunes. Estos van con mayúsculas solo cuando inician una oración. Por ejemplo, osos, leones y elefantes. Voy a escribirle una carta a la abuela a ver si me ayuda a convencer a mamá. No me tengo que olvidar lo de las mayúsculas en los sustantivos propios. Veamos. Abuela querida, ¿me dejarías tener una mascota? Vi en el acuario un pececito que es color naranja. Lo llamaré calabaza. Ah, mamá me pidió que te diga que le compres calabaza y choclo para el puchero de esta noche. En la verdulería, el choclo dorado, la de la vuelta de tu casa. Santi. Entendí perfecto. Y como premio de lo bien que has escrito, voy a hablar con tu mamá para ver si te deja tener a Calabaza en casa. Escribir bien tiene sus recompensas. Bueno, queridos estudiantes, por hoy hemos llegado al fin de la teleclase. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y que hayan aprendido. Les reitero nuevamente y no me cansaré de reiterarlo. No olviden que pueden ver el video las veces que ustedes deseen directamente en el Classroom. Además, les he dejado una presentación PowerPoint para que puedan repasar la teoría en caso de que lo deseen. Además, deben ir revisando constantemente el Classroom, ya que ahí se sube material de apoyo y material de estudio para que ustedes refuercen el conocimiento que van adquiriendo. Además, también tenemos el tiempo al final para conversar y aclarar cualquier duda. Algo muy importante, en el Classroom no van a encontrar nada nuevo ni nada diferente a lo que se explica aquí. Todo el material que se sube es simplemente como material de apoyo o de estudio que les va a servir a ustedes para reforzar, no es nada nuevo. Espero que les haya gustado. Por favor, no se desconecten y nos vemos a continuación en la parte que nos toca en vivo. Hasta luego.